Línea de tiempo del Omegaverse. El Omegaverse es un subgénero de la ficción que ha ganado popularidad en el mundo del fanfiction y en ciertos círculos de la literatura romántica y erótica. Su característica principal es la construcción de un universo alternativo donde los personajes poseen roles sociales y biológicos inspirados en el comportamiento de los caninos, particularmente en la dinámica entre alfas, betas y omegas. Este vídeo tiene como propósito explicar el origen del Omegaverse, por lo que lo he dividido en dos partes. En la primera, exploraremos los tropos y kinks que sentaron las bases de este subgénero. En la segunda, haremos un recorrido por su historia en la comunidad de fanfiction, analizando cómo diferentes contribuciones moldearon su evolución. Una vez aclarado el enfoque, demos inicio al vídeo. Tropos y kinks en el Omegaverse. Orígenes y significado. Los tropos son patrones narrativos reconocibles que ayudan a los lectores o espectadores a comprender rápidamente ciertas situaciones. Un ejemplo clásico es el triángulo amoroso, en el que tres personajes se ven envueltos en una relación romántica conflictiva, como ocurre con Bella, Edward y Jacob en Crepúsculo. Por otro lado, el término kink hace referencia a la inclusión de prácticas, conceptos o fantasías sexuales que se alejan de la norma convencional, como el bondaje. Es importante destacar que el Omegaverse no introduce elementos completamente nuevos, en cambio, toma inspiración de múltiples narrativas previas y las reconfigura en un contexto distinto. Por esta razón, resulta fundamental analizar los tropos y kinks más comunes en este subgénero, su origen y cómo se integraron en el Omegaverse. Sin más preámbulos, comencemos. 1. Embarazo masculino. El embarazo masculino es un concepto que se refiere a la capacidad de un personaje de género masculino para gestar y dar a luz, ya sea por medios biológicos, mágicos o tecnológicos. Este tema permite explorar de manera innovadora las dinámicas emocionales y los roles de género, desafiando las normas tradicionales. En el mundo natural, existen especies en las que los machos llevan a cabo la gestación, como los caballitos de mar y los dragones de mar. En estos casos, la hembra deposita los huevos en una bolsa incubadora del macho, quien luego se encarga del desarrollo de las crías hasta el nacimiento. En los seres humanos, el científico Robert Winston, pionero en fertilización in vitro, planteó la posibilidad teórica de implantar un embrión en el abdomen de un hombre. Sin embargo, este procedimiento sería extremadamente peligroso y poco viable debido a los riesgos médicos y las limitaciones actuales de la ciencia, por lo que no se ha desarrollado. A lo largo de la historia, diversas mitologías han presentado relatos que evocan la idea del embarazo masculino. En la mitología griega, Zeus llevó a Dionisio en su muslo hasta su nacimiento, tras haber rescatado al feto del vientre de Semele. En la mitología nórdica, Loki dio a luz a Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín, después de transformarse en yegua y aparearse con un semental. El embarazo masculino también ha sido abordado en diversas obras de ficción. Un ejemplo temprano es el ensayo de Larry Niven, Man of Steel, Woman of Kleenex de 1969, donde se especula sobre la posibilidad de que Superman pueda gestar a su propio hijo debido a la incompatibilidad biológica con una mujer humana. En la televisión, la serie Star Trek Enterprise presenta el episodio Unexpected, en el que Trip Tucker queda embarazado tras interactuar con una especie alienígena, explorando una forma de reproducción distinta a la humana. En el cine, la comedia Un tipo muy especial de 1978, protagonizada por Billy Crystal, narra la historia de un joven que queda inexplicablemente embarazado, abordando el tema desde el humor. En el mundo del manga y el anime, uno de los primeros ejemplos aparece en Patajiro de 1978, donde el personaje Maraichi queda embarazado y da a luz a un hijo llamado Figaro, marcando un hito en la representación del embarazo masculino dentro de este medio. A principios de la década de 1980, comenzaron a surgir fanfictions que incluían hombres embarazados. Un ejemplo notable es el fanfic de Star Trek, TOS titulado The Third Alternative, creado por William Ciber en 1983. Más tarde, en los años 90, este tipo de historias empezaron a denominarse Empreg. Dentro de las narrativas de la categoría Empreg, es común el uso del término doncel para referirse a un hombre capaz de gestar y dar a luz. Este concepto se popularizó a partir de los años 2000 y se asocia casi exclusivamente con el fandom hispanohablante, especialmente en plataformas como Wattpad. Es importante aclarar que la principal diferencia entre un doncel y un omega radica en la dinámica OV. En el Omegaverse, existen alfas, omegas y ciclos de celo, mientras que los donceles son simplemente hombres comunes con la capacidad de quedar embarazados, sin una estructura biológica o social que los distinga del resto. Por otro lado, la idea de hombres embarazados se incorporó al Omegaverse gracias a la popularidad del Empreg en los fanfictions de Supernatural. Estas historias reflejaban el deseo de los creadores de fanfiction de explorar la posibilidad de descendencia biológica entre personajes masculinos, lo que contribuyó a la consolidación de este elemento dentro del Omegaverse. 2. El EAT, celo, y las feromonas.
El celo es un estado biológico y emocional que intensifica el deseo sexual, manifestándose como un impulso difícil de controlar con el propósito de la reproducción. Por otro lado, las feromonas son señales químicas emitidas por los individuos para atraer a otros, generando tensiones románticas, sexuales e incluso conflictivas. Ambos conceptos tienen un origen biológico, sin embargo, dentro de la ficción suelen ser exagerados para explorar la atracción, la reproducción y el comportamiento instintivo. A lo largo de la historia, diversas mitologías han personificado el deseo y la fertilidad a través de sus deidades. Un ejemplo de ello es Afrodita, diosa del amor en la mitología griega, así como Pan, dios de la naturaleza salvaje. En algunos relatos, ambos representan impulsos sexuales ligados a la atracción y la reproducción. Del mismo modo, criaturas como los hombres lobo y los faunos han sido asociados con comportamientos instintivos vinculados a ciclos específicos, como la luna llena o las estaciones del año. En la ficción contemporánea, una de las primeras representaciones populares del celo dentro de la ciencia ficción se dio en Star Trek, específicamente en el episodio Amok Time, emitido el 15 de septiembre de 1967. En este capítulo se introduce el Ponfer, un ciclo de apareamiento que afecta a los vulcanos cada 7 años, obligándolos a experimentar deseos sexuales y emociones incontrolables. En cuanto a los hombres lobo, durante los años 90, la escritora Patricia Briggs, reconocida por sus obras de fantasía y romance paranormal, abordó el ciclo de celo en estas criaturas, vinculando su transformación con intensos impulsos sexuales y emocionales. Asimismo, la incorporación del celo como una dinámica narrativa en el Omegaverse tiene su origen en el fandom de las series Dark Angel y Supernatural, entre los años 2006 y 2009. Durante este periodo, numerosos fanfiction exploraron este concepto, presentando a los personajes en estados de celo. Debido a la popularidad de este kink dentro de los fanfiction, finalmente se consolidó como una característica recurrente en el Omegaverse. 3. Las almas gemelas en la narrativa y los fanfictions. El concepto de almas gemelas es un tropo recurrente en la narrativa con raíces ancestrales. Su origen se remonta al mito de Aristófanes, presentado en el Banquete de Platón, donde se describe a los humanos como seres originalmente completos que fueron divididos por los dioses y condenados a buscar eternamente su otra mitad. En la literatura medieval y renacentista, historias como Tristán y Isolda o Romeo y Julieta exploran conexiones inevitables entre los amantes, aunque sin emplear explícitamente el término almas gemelas. En tiempos más recientes, la idea de un vínculo predestinado ha sido retomada en diversos medios. En Teen Wolf, por ejemplo, los fanfictions popularizaron el uso del término mate para referirse a la creencia de que los hombres lobo están destinados a una única pareja de por vida. Un punto clave en la evolución de este tropo dentro de los fanfictions fue la película Timer de 2009, una comedia romántica de ciencia ficción. En esta historia, las personas pueden obtener un Timer, un implante de muñeca que cuenta regresivamente hasta el momento en que el usuario conocerá a su alma gemela. Este concepto inspiró el auge de las marcas de identificación de almas gemelas en los fanfictions, evolucionando hacia la idea de los nombres de almas gemelas, marcas similares a tatuajes que aparecen en la piel y muestran el nombre de la pareja destinada, generalmente en la muñeca o la mano, escrito con la caligrafía de la otra persona. Se documenta que los primeros fanfictions con esta temática surgieron alrededor de 2011. En la plataforma Archive of Auron, AO3, la etiqueta Marcas de Identificación de Almas Gemelas fue creada el 11 de enero de 2013, precedida por la etiqueta U de Almas Gemelas el 18 de septiembre de 2012. Antes del auge del Omegaverse, el concepto de almas gemelas ya era explorado en los fanfictions, representando vínculos espirituales, emocionales o físicos en relaciones intensas. Ejemplos de esto pueden encontrarse en historias basadas en Harry Potter, Twilight o Supernatural, donde estas conexiones suelen tener un carácter mágico o inquebrantable. Uno de los primeros fanfictions en incorporar la idea de pareja destinada dentro del Omegaverse fue el fanfic Learn to Surrender, publicado a finales de 2012. 4. Knotting o anudamiento. El anudamiento es un kink relacionado con el pene canino, específicamente cuando se hincha dentro de la hembra durante el apareamiento, fenómeno que se conoce informalmente como nudo. La introducción de este concepto en los fanfictions surgió a partir de historias de hombres lobo y bestialidad, convirtiéndose en un kink común en relatos originales con personajes animales alienígenas. Los nudos comenzaron a aparecer en fanfictions de Star Trek a mediados de los años 90 y en obras de bestialidad en Furnation a finales de esa década y principios de los 2000. Este kink ha ganado popularidad en el fandom de Supernatural, especialmente en el RPF, Real Person Fiction, de la serie. Según estadísticas de Archive of Auron, AO3, su presencia es tan notable que en 2011 se creó una comunidad en Life Journal dedicada a este kink. Su inclusión en los fanfictions de Supernatural ha contribuido a su integración en el concepto de Omegaverse. 5. Terminología alfa, beta y omega.
El término alfa, beta y omega se popularizó en el contexto de jerarquías sociales gracias a investigaciones de etólogos como David Metz, quien estudió el comportamiento de los lobos. Metz clasificó a los lobos en tres tipos: alfas, que son los líderes de la manada, betas y omegas. Sin embargo, posteriormente se retractó de su estudio al reconocer errores en su investigación, desmintiéndose esta teoría. A pesar de esto, obras como Un mundo feliz utilizan esta jerarquía para describir a algunos humanos. En el ámbito de las historias de hombres lobo, como Teen Wolf, los personajes también tienen un rango que define su posición en la manada, y este rango puede influir en su fuerza relativa. En algunos fanfictions de la comunidad de Supernatural, el término hombre alfa se usaba para referirse al activo en una relación. Con el tiempo, este concepto evolucionó a partir de un comentario anónimo en LiveJournal que proponía un universo alternativo con tres tipos de hombres: alfas, betas y omegas. Este comentario sentó las bases de lo que hoy conocemos como Omegaverse. Aunque se explorará más a fondo en la línea de tiempo que se presentará más adelante, es esencial reconocer que fue un catalizador para la creación de un sistema jerárquico basado en estos términos. Línea de tiempo del Omegaverse años de 2009 a 2010. Orígenes en la comunidad de Supernatural. El concepto del Omegaverse surgió en la comunidad de Supernatural entre 2009 y 2010, impulsado por tropos y kinks recurrentes en los fanfictions de plataformas como LiveJournal y otras. Para un análisis más detallado, se recomienda leer el ensayo de Nonies Made Template del usuario NetWeight, publicado el 28 de octubre de 2013 en AO3. Este ensayo examina los orígenes del fandom de Supernatural desde 2005, los kinks más populares dentro de la comunidad y la evolución del Omegaverse a partir de 2009. Además, presenta una línea de tiempo más detallada sobre su desarrollo. Como se mencionó anteriormente, muchos de los elementos característicos del Omegaverse, como el celo, los nudos y la dominancia jerárquica, ya existían como tropos y kinks en la literatura erótica antes de su consolidación como un subgénero. En 2009, el anonimato en Internet permitió que los seguidores del fandom de Supernatural exploraran libremente sus intereses sin censura. La comunidad de LiveJournal dedicada a estos temas promovía la diversidad de fetiches con el lema, comillas, tu fetiche no es mi fetiche, y eso está bien. Dentro de este espacio, era común que los usuarios discutieran abiertamente los tropos y kinks que disfrutaban en los fanfics. Algunos de los más populares incluían la bestialidad, el celo, los nudos y el sexo duro. Además, los miembros de la comunidad solían hacer peticiones anónimas a escritores de fanfiction, sugiriendo ideas específicas para nuevas historias. A principios de 2010, comenzaron a publicarse varios fanfictions en el fandom de Supernatural con temática de hombres lobo. Algunos de los más destacados fueron Nature in Totem de Clau, Rumble Fran y The Mix Alinerit. Estos relatos empezaron a utilizar el término alfa para describir ciertos personajes. En el verano de 2010, un usuario anónimo de LiveJournal propuso la idea de un universo alternativo donde existían dos tipos de hombres, los hombres alfa y los hombres beta. Los alfas eran físicamente normales, salvo por el detalle de que sus genitales funcionaban más como los de los perros, mientras que los hombres beta no tenían ninguna característica especial. Esta idea inspiró al usuario Teddy Tiestisok a escribir el fic No soy ninguna dama, pero tú serías el vagabundo, conocido como Tramverse. Este relato es considerado la base de la dinámica ABO. Aunque en su versión inicial solo presentaba una relación entre un alfa y un beta, sin introducir todavía el concepto de omega, sentó las bases para la jerarquía de género que definía el Omegaverse. Además, Tramverse exploraba temas de sexismo y prejuicios de género, presentando una sociedad distópica donde los alfas y betas ocupaban posiciones distintas dentro de una estructura social jerárquica. La historia se centraba en la relación entre Jensen Ackles y Jared Padalecki, incluyendo una dinámica polisexual con Sandy, la esposa de Jared. El fanfic Tramverse fue muy bien recibido por la comunidad de Supernatural, lo que llevó a que, a finales de 2010 y principios de 2011, un usuario anónimo, inspirado por esta historia, publicara una petición en LiveJournal. En ella, proponía la creación de un universo alternativo en el que existieran tres tipos de hombres, alfa, beta y omega. Si bien la descripción de los alfas y betas seguía un esquema similar al planteado en Tramverse, la novedad de esta propuesta fue la incorporación del género omega, definido como un hombre capaz de concebir hijos y que, en algunos casos, era denominado hombre perra. Esta petición anónima marcó un punto de inflexión en la evolución del Omegaverse, ya que a partir de ella surgieron numerosos fanfictions ambientados en este universo alternativo, los cuales retrataban esta dinámica. Años de 2011 a 2012, expansión a otros fandoms. Durante estos años, el Omegaverse comenzó a trascender el fandom de Supernatural, integrándose en otras comunidades. Uno de los primeros fanfictions en adoptar la dinámica alfa, beta y omega fuera de Supernatural fue Beat Farenitor Centigrade, escrito por Tule Pastels y publicado a principios de 2011 en el fandom de X-Men.
Con el tiempo, el subgénero ganó popularidad en otros fandoms, como Sherlock, Teen Wolf, Harry Potter y The Avengers. Cabe destacar que, en esta época, el término Omegaverse aún no se utilizaba. En su lugar, las historias con esta temática eran etiquetadas como Knotringau, Alpha Beta o Alpha Omega. No fue hasta que algunos escritores del fandom de Sherlock comenzaron a referirse a estas historias como Universo Alpha, Beta y Omega que el nombre empezó a consolidarse. Posteriormente, con la influencia del fandom japonés, el término Omegaverse se estableció oficialmente. Años de 2013 a 2015, consolidación del Omegaverse. En este periodo, el Omegaverse se consolidó como subgénero dentro del fanfiction y la literatura erótica. Escritores de diversos fandoms expandieron sus elementos, incorporando conceptos como autolubricación de los omegas, ciclo de celo, embarazo masculino, PrEG, feromonas y dinámicas sociales complejas. Durante estos años, se publicaron guías sobre el Omegaverse, como Eridel Samo Primer and Physiology Guide, escrita por Eridel en 2014 y publicada en AO3. A finales de 2014, el término Omegaverse comenzó a utilizarse como clasificador en Fanfiction.net. Según AO3, las etiquetas más comunes en este tipo de historias incluían PrEG, Matinic y Klesiniat, AU, Dubcon, Angstgifluff. Ese mismo año, se publicó Taken by Darkness, de Noras, la primera novela Omegaverse heterosexual. Sin embargo, es importante señalar que desde 2006 existían obras con tropos similares, como la saga Alpha y Omega de Patricia Briggs, centrada en romances de hombres lobo heterosexuales. Aunque estas historias de Patricia Briggs no se consideran Omegaverse, sí pueden verse como precursoras del subgénero. En Japón, el Omegaverse también comenzó a ganar popularidad en el manga BL, Boys Love, con la publicación de Kurbu Inaku no Baboku no Ban. Al año siguiente, se lanzó la antología Omegaverse Project, que sigue publicando doujinshi y obras hasta la actualidad. Años de 2016 a 2018, expansión a la literatura comercial y el manga. Durante estos años, el Omegaverse empezó a ser adoptado en la literatura publicada comercialmente, sobre todo en novelas con contenido explícito dentro del Boys Love. En el manga, destacaron títulos como Abaren Boku Alpha y Kanraku Alpha Enigma, que introdujo un cuarto género dentro del Omegaverse, llamado Enigma. El subgénero también se expandió a Corea del Sur, donde se publicó el manga El amor es una ilusión, creado por Fargo a finales de 2018. Años de 2019 a 2020, controversia legal y expansión global. En este periodo, el Omegaverse siguió expandiéndose en el manga, los manhwas y la literatura. Sin embargo, el evento más relevante fue una polémica legal protagonizada por la escritora Addison Cain, conocida por sus novelas heterosexuales dentro del Omegaverse. Cain intentó reclamar derechos exclusivos sobre varios elementos del Omegaverse, alegando que le pertenecían. También acusó a la autora Zoe Gis de plagio, ya que ambas utilizaban tropos similares en sus obras. Sin embargo, el caso no prosperó, ya que se estableció que el Omegaverse es un subgénero colectivo sin derechos exclusivos, permitiendo que cualquier autor pueda utilizarlo libremente. Años de 2021-2025, popularidad en formatos visuales y expansión multilingüe. Actualmente, el Omegaverse ha alcanzado una gran popularidad en formatos visuales, especialmente en Japón y Corea del Sur, con la publicación de numerosos mangas, webtoons y manhwas BL. Además, ha surgido una creciente comunidad de autores de distintas partes del mundo, con contenido original en español, alemán y francés, lo que ha permitido que el Omegaverse llegue a una audiencia más diversa y siga evolucionando dentro de la literatura y el entretenimiento visual. A lo largo de este vídeo, hemos visto cómo el Omegaverse surgió como una construcción colectiva dentro de la comunidad de fanfiction, formada a partir de ideas, intereses y preferencias compartidas. Su verdadera fortaleza radica en su maleabilidad y capacidad de evolución, lo que ha permitido que se expanda y adapte a diferentes fandoms con el paso del tiempo. Lo que hace especial al Omegaverse es precisamente su flexibilidad, es un universo en constante transformación, abierto a la incorporación de nuevos tropos, reinterpretaciones y deconstrucciones. Su popularidad no solo se debe a sus elementos característicos, sino también a la libertad creativa que brinda. Cada fan puede explorar este subgénero a su manera, ya sea respetando las estructuras establecidas o innovando con enfoques completamente distintos. Desde relatos cargados de erotismo y fetiches hasta historias con profundas críticas sociales o intensos dramas, el Omegaverse ofrece posibilidades infinitas. Esa es su mayor belleza, es un espacio sin reglas fijas, creado para la imaginación, la expresión y el disfrute personal. No hay una única manera de explorarlo ni una forma correcta de hacerlo. Como solía decirse en la comunidad Kimp de Supernatural, tu fetiche no es mi fetiche, y eso está bien. Así que, sin más que agregar, gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en la próxima.